¿Te da miedo la soledad? ¿Asocias la palabra soledad a tristeza, fracaso o incluso incompletitud? Pues déjame decirte algo que va a cambiar tu manera de ver la vida. Y es que la soledad no es tu enemiga. De hecho, puede ser tu mayor aliada y es necesaria en muchísimas ocasiones. Hay estudios donde nos dicen que la soledad no es lo que nos daña a nuestra salud, la soledad física, sino la sensación de vacío interior. Sentirse solo impacta más que estar solos. Y si aprendemos a llenar ese espacio desde dentro, nuestra vida cambia, que no es lo mismo sentirse solos, dándole ese significado negativo a soledad, que estar solos. De hecho, estar solos es imposible. Intenta estar solo, es imposible. Estar rodeado de cosas, puedes llamar por teléfono a quien quieras, puedes bajar a la calle y encontrarte a la gente. Hoy en Ellas Triunfan vamos a desmontar esa idea antigua y equivocada. Y vamos a mirar de frente a algo que todos evitamos. Vamos a descubrir que abrazar la soledad puede ser el primer paso hacia tu poder real. Así que quédate, porque este episodio no es sobre resignarte, sino sobre redescubrir. Soy Marina Román, comunicadora experta en ventas conscientes, liderazgo femenino y monetización de tu talento. Y desde Badalona, cada semana te recuerdo que puedes vivir como quieras y sobre todo ganar dinero con lo que ya eres, sin tener que hacer nada nuevo. Así que empezamos. Estar sola no es estar vacía. Y te voy a contar algo que seguro que has experimentado. Y es, por ejemplo, un domingo por la tarde en casa con tu pareja al lado y te sientes sola, pero lo tienes a 50 centímetros. Abrazado a ti, te sientes sola. O estar en una fiesta multitudinaria rodeada de gente o en una reunión llena de conversaciones, pero aún así te estás sintiendo sola. Pero por otra parte, puedes estar ahora mismo, como yo, en casa sola físicamente, creando este podcast, construyendo mi vida, preparando lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Y me siento plena, llena. Eso no es estar sola o acompañada. El sentimiento de soledad no tiene nada que ver a cómo te encuentres físicamente. ¿Veis la diferencia? El problema no es estar sola, es sentirse vacía. Estamos confundiendo términos, dándole una connotación negativa, un significado negativo a la palabra soledad o al vivir sola. Si estás sola, pero tu vida está llena de sentido, proyectos, pasión y conexión contigo misma, la soledad se convierte en un regalo. Ahora bien, si estás sola y además te aburres, te sientes desconectada, vacía, pues culpas a la soledad, pero en realidad es un vacío interno que solo tú puedes llenar. Antes, ¿qué hacías? Culpabas a tu marido o a tu pareja de que era un aburrido, que estabas ahí con él abrazada o sentada en el mismo sofá y no te hacía feliz. Pero en el fondo era tu propio vacío el que hablaba. Pero era más fácil culparlo a él. Y ahora pues culpas a la soledad. Así que hoy te invito a que cambies esa mirada. No confundamos más estar solos con estar vacíos, porque nada tiene que ver. Recuerda momentos cotidianos, cuando has hecho un viaje sola, o cuando tomas un café entre visita y visita contigo misma, o leer un libro en silencio cuando te vas a dormir, ver la tele sola, que aunque lujazo, ver lo que quieras sola, caminar sola con tus auriculares escuchando música, no es compañía física o escuchando un podcast o escuchándome a mí, es ese momento sola, eliges lo que quieres escuchar. A mí lo que más me gusta es sentarme en una terraza al sol, pedirme una copa de vino blanco y leer o escribir o pensar. Son momentos que no tienen nada de tristes, todo lo contrario, y que sirven mucho más o se disfrutan mucho más si los hacemos solos. ¿Por qué? Porque son momentos de conexión real contigo mismo que solo podemos conseguir si estamos a solas, valga la redundancia. Así que, ¿qué podemos hacer y hacer mejor estando solas? Pues la soledad bien vivida jamás resta, multiplica. Y hay muchas cosas que solo puedes construir en soledad. Escucharte de verdad, como decíamos antes. Cuando estás solo o sola, el ruido externo se apaga. Ahí escuchas tu intuición, tus verdaderas necesidades, tus sueños olvidados. Luego está el conocerte sin máscaras. No tienes que aparentar nada ni nadie, ante nadie, perdón. Solo tienes que ser tú, sin filtros, sin disfraces sociales. Luego también puedes decidir sin presiones externas. Tú puedes pedir opiniones, leer, lo que sea, pero luego te reúnes contigo mismo
y eliges desde tu centro. Tus decisiones pesan más, son más tuyas, no tienes el impacto de nadie. También puedes reconectar con tus sueños verdaderos. ¿Qué querrías ser cuando no pensabas en complacer a nadie? La soledad te permite recordarlo y reactivarlo. Y luego crear. Me encanta crear sola. Solo en soledad profunda florecen las ideas verdaderamente transformadoras. Perdón. O sea, tú puedes en una reunión o en un brainstorming soltar ideas y sí, vas soltando, vas almacenando, pero crear desde dentro solo se consigue en soledad. Intenta escribir un libro con mucha gente o acompañada, iniciar un proyecto, cambiar de vida. Todo esto nace en el silencio interior. Por eso te decía que estar solo es necesario en nuestra vida. Yo, por ejemplo, empecé a escribir muchos de mis proyectos más importantes en momentos de soledad elegida. De hecho, tengo un proyecto entre manos y ¿qué voy a hacer? Irme sola, una escapada, para poder crearlo. Si no, no puedo. Incluso sola de mi entorno habitual. Es necesario, sé que lo voy a hacer mucho mejor y es maravilloso. Porque cuando estás sola puedes leer y nutrirte, viajar a tu propio ritmo, tomarte un café en una terraza y disfrutar simplemente del momento, observar el mundo y encontrar inspiración en los detalles, crear arte, escribir, soñar, rediseñar tu vida, volver a nacer. La soledad puede ser tu incubadora creativa, me encanta esto, si sabes abrazarla y aceptarla y verla como una herramienta. Entonces, ¿cuál es ese problema? ¿Por qué se ve tan mal la soledad? Por el vacío interior. El problema es el vacío interior que no sé por qué se ha asociado a personas que están solas. Pero es que vacío interior siente la gente que está sola y la gente que vive acompañada. El enemigo no es la soledad, es el vacío, me repito. Ese hueco interno que muchas veces intentamos llenar pues con relaciones que no nos nutren. Si tú con tu pareja al lado te sientes sola, el problema lo tienes tú, no tu pareja, que sea un aburrido, un soso, que lo puede ser también, seguramente lo será, ¿vale? Pero el problema lo tienes tú, no tienes que tener un payaso de circo para que te distraiga. O también a veces hacer actividades frenéticas, entrar en redes sociales, pasarte horas, no estás solo, estás viendo a gente, pero te sientes solo. Es la soledad, como estoy sola acudo a las redes sociales. No, es que no sabes llenar tu vacío. O gente, y aquí me incluyo, levanto el dedo, que somos un poco, pues, alcohólicos, ¿no? El tema del trabajo excesivo. Pues a veces intentamos llenar esos vacíos con trabajo. Bueno, también pasa. Y si no, bueno, algo que se dice de muchas mujeres, lo de el irnos de compras, ¿no? Son cosas que no llenan ese vacío. Ese vacío sigue estando, trabajes mucho, te acompañes de gente o te gastes un pastizal en compras. El vacío no se tapa, se llena de ti misma. ¿Con qué? Con propósito, con sentido y con amor propio. ¿Cómo? Pues apuesta por tus sueños, conoce tus pasiones, sana tus heridas, cultiva relaciones conscientes y atrévete a vivir experiencias que te eleven. Y cuando llenas tu vida de lo que realmente vibra contigo, tachan, por arte de magia, ese vacío desaparece. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me sentía completamente perdida. Tenía compañía, tenía actividades, pero me sentía vacía. Recuerdo una tarde cualquiera, me senté sola en una cafetería con un cuaderno. Aún me acuerdo, acababa de llevar a mi hija, había dejado a mi hija en la universidad y estaba haciendo tiempo con ella. Y empecé a sentir y a escribir lo que realmente deseaba en mi vida. De hecho, hice un podcast escrito, un blog escrito sobre la soledad. Fueron unas horas en las que experimenté esa sensación de creación y de poder hacerlo desde el estar sola. Estaba rodeada de gente, pero yo quería estar sola en mi momento y escribiendo. Desde ese día todo cambió. Me di cuenta que yo necesitaba estar sola para crear. Da igual que fuera una cafetería o que sea en mi casa. El entorno es importante muchas veces. A veces fluyes más en una cafetería o a veces necesitas estar en casa en silencio, a veces necesitas ponerte música. De hecho, jamás estamos a solas físicamente. No encontré fuera lo que buscaba, lo encontré dentro. La soledad no me rompió, me reconstruyó. Justo me acababa de separar, lo recuerdo. Y fue un momento que dije, wow, la culpa no era de él, era mía. No era mía, al final no era culpa de nadie, ¿no? Al final era
me sentía sola y estaba a mi lado, ahora estoy sola porque no tengo a una pareja a mi lado, pero me siento llena. Confundí la palabra, no era soledad, era vacío. Así que cada pequeña elección que hacemos desde la conexión interna nos aleja del vacío y nos acerca a la plenitud. Recuerda, tú eliges. Puedes construir una vida donde hacer cosas solas sea un regalo y también donde disfrutes de compartirlo. Lo importante no es estar sola o acompañada, da igual, sino evitar ese vacío interior que a veces confundimos con soledad. Puedes elegir vivir sola o vivir acompañada. Elígelo cuando quieras. Tú puedes pasar, de hecho es que si lo miras así, pasamos el día acompañados. Lo que pasa es que dormimos solos los que estamos solos. Yo, por ejemplo, por la mañana me levanto, voy a desayunar, el bar está lleno de gente, la calle está llena de gente, estoy en mi trabajo lleno de gente. Lo único que hago es dormir sola, cosa que seguro que duermo en una cama de 1,80 m sola y es un gustazo. Entonces, el problema no está con esas 8 horas o 10 horas o 6 en las que estoy sola realmente en un espacio durmiendo. Está en cómo lleno mi vida y si siento un vacío o no. Porque os aseguro que yo he estado casada y me he sentido más vacía, muchísimo más vacía que ahora. Y era porque mi vida estaba vacía. No era problema ni de mi pareja, ni del entorno, ni de nada. Era porque no dedicaba tiempo a escucharme a mí. Piensa una cosa. ¿Qué harías si no tuvieses miedo a la soledad? Que es que a veces hay cosas, nos da miedo lo desconocido. Nos han hablado de que estar sola es y ya caca. Cuidado, ¿qué harías si no tuvieses miedo? ¿Qué decisiones tomarías si confiases plenamente en ti? ¿Qué actividades podrías empezar hoy que te conecten más contigo misma? Rápido, así, sin pensar. Y eso que te haya venido a la mente, no hay duda que es el camino que debes recorrer. Antes de seguir, voy a hacer mi cuña. Ya sabes lo que vale todo lo que ya sabes hacer. Porque es que si no estás monetizando tu talento, estás dejando de ganar dinero y de construir la vida que deseas. Sabes que yo con una sola conversación puedo detectar tus habilidades más valiosas y mostrarte cómo convertirlas en un negocio rentable, sin que tengas que formarte más en cosas nuevas, sin que tengas que saber hacer lo que no sabes hacer, lo que se lleva ahora, no. Con lo que eres, en lo que dura un café, tendrás claridad absoluta y un plan de acción. Así que puedes contactarme a través de las redes, a través de aquí, a través del mail y empezamos hoy. Hoy te invito a reconciliarte con la palabra soledad. Con la palabra, distínguela. La soledad no te hace débil, la soledad te hace consciente. La soledad te devuelve a ti misma. Elige si quieres vivir sola o no y luego elige llenar tu vida de cosas que te gusten. Estar sola no es estar vacía, recuérdalo. Es estar contigo misma desde donde todo empieza. Así que te voy a dejar algunas preguntas abiertas a modo de reflexión. ¿Qué crees que puedes crear desde tu espacio de soledad? Quédate a solas. ¿Qué puedes crear desde ahí? Habla contigo, conócete, escúchate, siéntete. ¿Qué sueños has silenciado por miedo a estar solo? Ojo con esta. ¿Qué parte de ti misma está esperando a ser abrazada? ¿Qué espacios podrías abrir para ti si abrazaras tu soledad como una aliada? ¿De verdad te conoces? ¿De verdad sabes lo que eres y lo que quieres? Porque eso solo lo vas a descubrir pasando tiempo a solas. ¿Disfrutas contigo? ¿Eres tu mejor amiga? Te recuerdo que te vas a tener toda la vida. Llévate bien contigo. Conócete. Y eso solo lo vas a conseguir a solas. No le tengas más miedo a la soledad. Ojalá este post o este podcast o este blog te haya hecho entender la diferencia entre estar vacío y no buscar llenar eso con personas a nuestro alrededor, porque ellos no pueden llenar nada. Ten miedo a perderte a ti misma, no a la soledad. Ten miedo a perderte a ti misma por no saber estar sola. Gracias por acompañarme en este episodio de crecimiento, porque a mí me fue muy bien entender que tenía miedo a algo que no conocía, pero que tenía una connotación negativa. Esto es, yo y mis espinacas. Esto es como la gente que no come espinacas, porque bueno, las espinacas por defecto están malas, ¿no?
nos han vendido esto, pero oye, hay mucha gente que les encantan y realmente están malas, pues igual están insípidas, pero a lo mejor malas, malas no, pero claro, ya tienen una connotación negativa. Así que no nos pase con la soledad lo que nos pasa con las espinacas, porque al igual que ellas, nos hacen falta en nuestra vida. Amigas, nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda siempre, monetiza lo que ya eres, rentabilízate.